Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un mapa geopolítico bastante complejo. Pensemos en esto como un gran tablero de ajedrez global, donde una movida en Londres, otra en Caracas y una más en Teherán, bueno, no son jugadas aisladas, son parte de una misma partida, de una sola estrategia. Y en este análisis vamos a conectar esos puntos para revelar cuál es el juego de fondo. A ver, ¿qué podría tener en común un programa de la tele británica, la caída de un dictador en Venezuela y unas protestas masivas en Irán? A primera vista la verdad es que nada, pero si miramos con un poco más de detalle, las fuentes nos muestran un hilo conductor que es, la verdad, sorprendente, y que nos lleva directamente a un punto central, la seguridad de Israel. Bueno, nuestro viaje empieza en un lugar que uno no se esperaría. Un taller de reparación en un programa de la BBC. Es aquí donde la historia de un violonchelo se convierte en el epicentro de una batalla silenciosa, una verdadera guerra de narrativas. Y en esta guerra, las palabras que no se dicen, las que se omiten, son tan poderosas como las balas. La historia que se cuenta es sin duda muy emotiva. Se trata de Martin Landau, un joven músico que logra escapar de la Alemania nazi. El programa le dedica casi 15 minutos construyendo un relato muy potente de supervivencia, de pérdida, pero como vamos a ver ahora, esa no era toda la historia. Y aquí es donde está el giro. En todo ese relato hay dos palabras clave que nunca, jamás se mencionan: judío y nazi. Al omitirlas, la BBC, según indican las fuentes, le quitó todo el contexto a la historia. Convirtió lo que era un acto de persecución antisemita específico en una especie de tragedia genérica anónima. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Fue un simple error de edición? Podría ser, claro. Pero las fuentes sugieren que esto podría ser algo más, que es una pieza de un rompecabezas mucho, mucho más grande, un patrón que, dicen, se repite una y otra vez. Este patrón, de acuerdo a las fuentes, no parece ser casualidad. Lo que sostienen es que al eliminar el contexto histórico del antisemitismo, se va construyendo una narrativa que poco a poco va desgastando la legitimidad de las acciones de defensa de Israel. O sea, las presenta como si fueran una agresión en lugar de una respuesta a algo. Muy bien, dejemos por un momento esta guerra de palabras en Londres y viajemos a Caracas, porque allá la batalla se vuelve mucho más literal. Es aquí donde la caída de un aliado clave para Irán cambia por completo las reglas del juego en el hemisferio occidental. Aquí no hubo negociación de ningún tipo. Fue una extracción literal de película. Sacaron a Maduro de su palacio y se lo llevaron directo a Nueva York para que enfrente cargos por narcoterrorismo. Su respuesta, por cierto, fue desafiante. Dijo: «Soy un prisionero de guerra». Y fíjense en este detalle, porque revela la profundidad de esta alianza. De los 55 guardias que murieron en la operación, 32 eran cubanos. No eran simples soldados, Eran el círculo más íntimo de Maduro, su última barrera de protección, un regalo personal de La Habana. Con Maduro fuera del tablero, Washington puso sus cartas sobre la mesa. Y las condiciones no eran negociables. La primera, la más importante, era clarísima: cortar todos, absolutamente todos los lazos con Irán, de forma inmediata y sin excepciones. Y es justo aquí donde todas las piezas empiezan a encajar. La caída de Maduro no es solo una victoria para Estados Unidos, es un golpe devastador para Irán, y por lo tanto una victoria estratégica importantísima para Israel. ¿Por qué? Porque se corta una línea vital que le permitía a Teherán mover dinero, armas e influencia en el patio trasero de su principal enemigo. La onda expansiva que salió de Caracas cruza todo el Atlántico y golpea a Teherán con la fuerza de un huracán. Justo cuando el régimen pierde a un aliado clave en el extranjero, se le desata una tormenta perfecta en su propia casa. Las calles de Irán están que arden. Y ojo, no son protestas pidiendo reformas, no. Esto es un levantamiento popular que exige la caída del régimen. Incluso se escuchan cánticos pidiendo el regreso de la monarquía, lo que nos da una idea de la profundidad del descontento. Lo que pasa es que, durante décadas, el régimen iraní tomó una decisión muy clara. Era más importante financiar a Hezbollah y a Hamas que construir hospitales y carreteras para su propia gente. Bueno, pues ahora el pueblo iraní les está pasando la factura por esa elección. Como le ha pasado a tantos imperios a lo largo de la historia, el régimen iraní se extralimitó. Se enfocó tanto en proyectar su poder hacia afuera que descuidó sus propios cimientos. Y ahora, esos cimientos se están desmoronando bajo el peso de una población empobrecida y, sobre todo, furiosa. El régimen, viéndose acorralado, recurre a lo de siempre, las amenazas.
Pero esta vez, la respuesta desde Washington no es nada diplomática. Es una advertencia personal, directa y, la verdad, brutal. El mensaje es bastante claro. La paciencia se acabó. Muy bien, ahora, demos un paso atrás para ver el tablero completo. La historia del violonchelo, la caída de Maduro, las protestas en Irán, son 3 eventos en 3 lugares muy distintos, pero que forman parte de una sola partida de ajedrez geopolítico. Desde la guerra de narrativas en Londres hasta la guerra, digamos, real en Caracas, cada movimiento en este tablero global parece estar diseñado para ejercer la máxima presión posible sobre Irán. Y en el centro de todo, como si fuera el rey en esa partida de ajedrez, se encuentra la seguridad de Israel. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Cuando un régimen como el de Irán se ve acorralado, sin salida, con su propia supervivencia en juego, ¿qué es más probable? ¿Que se rinda o que se vuelva peligrosamente impredecible y nos arrastre a todos con él?